Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos hoy con la siguiente conferencia, que son los beneficios de aprender a escribir en cursiva sobre la escritura tipográfica o de imprenta. Hay alguien por ahí que no te está haciendo caso. Cerrar todos los micrófonos, por favor. Bien. La escritura cursiva tiene distintos nombres, igual que la de imprenta tiene distintos nombres. La llaman también escritura script. Vamos a diferenciarlo entre la escritura cursiva, la que enseñan con mayor formas gráficas y siempre enlazada entre las letras, enlaces entre las letras, y la escritura de imprenta o tipográfica o script son las escrituras que son más sencillas, tienen una morfología gráfica más sencilla y siempre van desligadas. ¿Vale? Así a grandes líneas. Ahí tenéis la muestra de uno de los decenas de modelos de escritura cursiva que hay. Hay decenas, hay bastantes modelos distintos. Todos ellos tienen en común distintos elementos gráficos que os iré a explicar ahora, y ahí debajo tenéis una muestra clave. Aquí es bastante menos la diferencia. Con miedo, me den un pedacito. Olga, ¿se te ha colado por ahí alguien? Ya. Bien. Luego le pedimos otro pedacito para nosotros. Y ahí tenéis la letra de imprenta, que es bastante más pobre en diferenciación entre unas y otras. Son letras mucho más simples, mucho más monolíticas y bastante menos llamadas al dinamismo gráfico. Ahora lo iremos viendo. Bien. El debate sobre la enseñanza de la escritura cursiva o tipográfica está desde hace años en los claustros de las escuelas e institutos. Se habla de ello, pero generalmente no se dan argumentos de peso para mantener una u otra opinión. A lo largo de la conferencia de hoy daremos argumentos de peso para mantener la opinión que desde la psicología de la escritura defendemos, que es la enseñanza y el trabajo con la escritura cursiva. Voy a tratar de explicaros desde el test proyectivo de la psicología de la escritura las bondades de la escritura cursiva y desmontar los argumentos a favor de la escritura tipográfica o de imprenta. Antes que nada, voy a ser un poquitín contundente en las explicaciones. Si hay por ahí alguien que opine lo contrario, no tengo ningún problema en debatirlo. Voy a ser contundente en las explicaciones porque este es un tema importante donde se está metiendo mucho la pata, donde se está haciendo daño importantemente a las generaciones que están hoy en día adquiriendo la escritura, a las que lo han hecho hace poco, y si no ponemos remedio, a las siguientes generaciones. Por lo tanto, se impone una explicación que sea ya contundente para que dejémonos de hacer tonterías, porque se están haciendo en este terreno bastantes tonterías, disfrazadas de pseudo progresismo pedagógico, y eso evidentemente hay que intentar de alguna forma cortarlo. Los defensores de la escritura de imprenta sostienen que los niños en su vida cotidiana, sobre todo en estas nuevas generaciones de nativos digitales, leen todo en este tipo de grafía, lo cual evidentemente tiene razón. Que la propia escritura manuscrita se va viendo relegada poco a poco de nuestras vidas, aún más le ocurre a la escritura cursiva. Que lo importante, dicen ellos, es conseguir que el niño escriba y no el tipo de escritura que haga, sobre todo si esta es la cursiva, que es más complicada de conseguir integrar, exige mucho más esfuerzo psicomotriz y por ello ralentiza el aprendizaje.
todo ello absolutamente cierto. Hasta ahí completamente de acuerdo con ellos. Llegando a defender que la cursiva solo tiene importancia en el aula porque se valora su aprendizaje. De lo contrario, simplemente desaparecería, porque tras el colegio uno deja de verla y por ello no merece la pena seguir enseñándola, seguir enseñándola y doblar esfuerzos en balde. Me falta ahí la I. Aquí ya empezamos a estar en fuerte discordancia. Primero, eso de que solamente la ven durante la etapa de la escuela es mentira. Cada vez vais a ir viendo y veis más anuncios como el propio famosísimo de la Coca-Cola, donde la escritura es cursiva, y vais viendo como cada vez más hay no pocos anuncios, incluso en campañas políticas, donde se utiliza la escritura cursiva como elemento de personalización del mensaje que se está dando. Por lo tanto, esto ya es un argumento falso que se utiliza. Lo iremos desgranando. Bien, los más informados, además, argumentan que en Estados Unidos desde 2014, en algunos estados literalmente, se ha impuesto por ley el aprendizaje en exclusiva de la escritura de imprenta, bajo el argumento de que los niños con dificultades de aprendizaje, tipo hiperactivos, disléxicos y disgráficos, consiguen hacerse entender con la escritura tipográfica y no así con la escritura cursiva. Es verdad, aquí nuevamente vuelven a tener razón. Los críos con dificultades de aprendizaje, sobre todo los niños que no tienen integrados bien determinados reflejos primitivos, niños que tienen dificultades de la psicomotricidad fina y psicomotricidad gruesa, escribir en escritura desligada o de imprenta les resulta más fácil. Y la escritura que se consigue, que estos niños consiguen, es más legible. No sería el caso para los hiperactivos, para hiperactivos reales, no para los hiperactivos diagnosticados, sino los hiperactivos reales que ni cursiva ni de imprenta. La escritura no se hacen con ella salvo que se les medique. O con terapias muy efectivas que se tienen que pagar de su pecunio personal los padres. Bien. Pepe, ¿dónde me he quedado? A ellos se sumarán que en el país por excelencia triunfador del famoso informe PISA, Finlandia, desde el curso 2016-17, no es obligatorio la enseñanza de la cursiva. El Ministerio de Educación de Finlandia dio libertad, sigue dando libertad a los profesores a que elijan el tipo de grafía que quieren que sus alumnos tengan. Suelen estar mal informados y decir que Finlandia dijo que iba a desaparecer. Ya os expliqué en una conferencia, en 2 conferencias atrás, que esto era falso, que el propio Ministerio de Educación de Finlandia salió a desmentir la gran mentira que había propagado la BBC y que dijo claramente que la escritura a mano no iba a desaparecer, aunque iban a preferir, como aquí os explico, la escritura de imprenta sobre la escritura cursiva. Creo conveniente aprender a escribir en las mayúsculas tipográficas. Me meto ya de lleno en ello. Es conveniente que los alumnos empiecen a escribir siguiendo el modelo tipográfico. Me vuelvo para atrás para que lo comprendáis mejor. Estas mayúsculas, para un niño que empieza con sus primeros trazos de escritura, son significativamente más fáciles de hacer que estas otras mayúsculas, siendo un modelo caligráfico evidentemente cursivo. Por lo tanto, el niño, por estas formas angulosas, rectas y curvas más amplias, tiene mayor facilidad para el aprendizaje desde la letra de imprenta. Las primeras letras que tiene que hacer un niño en su vida han de ser las letras de imprenta en mayúscula, en mayúscula. Una vez que el niño ha dominado y domina las letras en mayúscula, el niño tendría que saltar inmediatamente al modelo caligráfico de la cursiva, ipso facto, directo. ¿Por qué? Por lo que os voy a explicar ahora. Bien.
Una vez dominadas las mayúsculas, se ha de pasar inmediatamente a la minúscula cursiva, lo que va a suponer un gran reto para el niño, que va a poner todo su cuerpo a trabajar para lograrlo. El niño, recordad al gran psicomotricista argentino, Calmels, escribe con todo su cuerpo y el cuerpo escribe con todo el niño. Si lo consigue en la cita de Calmels. Si lo consigue, sus procesos neuronales y motrices estarán dando claras señales madurativas. Y, evidentemente, esa es la tarea de los maestros, el que el niño vaya consiguiéndolo poquito a poco. Decenas de generaciones lo han conseguido y, sin embargo, cada día es un reto mayor para los maestros de inicial y primaria. Menos horas de juegos manipulativos y de calle, más horas de juegos frente a pantallas de distinto tipo, con poco o nada de movimiento corporal. El brutal crecimiento de los partos por cesárea, que incide mucho en la adquisición de la lectoescritura. La contaminación ambiental y agroalimentaria, que incide mucho en la maduración de los reflejos primitivos y de distinta forma en la maduración de los procesos cerebrales. En exponencial crecimiento nos han traído hasta aquí. Y es tal la magnitud del problema que no pocos maestros abogan ya abiertamente por la ley del mínimo esfuerzo. Y me mojo, y empiezo a ser contundente. Se ha abierto la puerta a la ley del mínimo esfuerzo. Seguir enseñando a escribir, sí, pero dejar en exclusiva el modelo tipográfico y no avanzar al cursivo, porque verdaderamente exige un plus a niños que ya no llegan a la escuela con su neuropsicomotricidad madurada como sí tenían pasadas generaciones. Porque es más fácil enseñar la tipográfica y más fácil de leer. Eso es otra parte de la ley del mínimo esfuerzo. En la letra cursiva no soy capaz de descifrarte el texto, si me la haces de imprenta tipográfica sí que soy capaz de descifrarte el texto. La ley del mínimo esfuerzo. Ahí tenéis el modelo cursivo de la cartilla Rubio, que es el que cientos de generaciones en España hemos aprendido a escribir y que aún sigue vigente en buena parte de las aulas, aunque se va viendo sustituido por otros. Bien, pero veamos sumariamente la diferencia sustancial entre ambos modelos caligráficos para la adquisición y el dominio de la escritura. La escritura tipográfica o de imprenta imita la letra de la computadora y se caracteriza por carecer de rasgos accesorios. Su grafomorfología se reduce al esqueleto de cada letra, sin adornos, no presenta enlaces, ligazones. Ausencia del tejido conectivo entre las ideas y las emociones, y entre las emociones. Es más rígida y menos dinámica. Ruptura de la melodía cinética al atacar de lleno la ley de la practicidad escritural, por la cual cada vez que perdemos un enlace nos vemos obligar a levantar el útil de la hoja y perdemos un tiempo necesario para ligar pensamientos, ligar expresión de las emociones. No presenta la escritura tipográfica apenas perfiles, que es el trazo ascendente que proyecta simbólicamente la expresión de las emociones. No presenta tampoco bucles, salvo raras excepciones, mientras que la escritura cursiva en los distintos modelos es mucho más buclada. Trazo curvo de unión del palote, trazo descendente, con el trazo que expresa la voluntad, con el perfil, que es el trazo ascendente que expresa las emociones. Y que ambos, combinados, expresan simbólicamente algo tan humano y que nos ayuda a ser libres como la imaginación. Es decir, en los bucles vamos a proyectar nuestro grado de imaginación. En resumen, como ese teclado electrónico, que imita, la escritura de imprenta es impersonal y mecánica, es más lenta y por ello supone una regresión frente a la cursiva. Y digo regresión. Sin embargo, no todo está perdido, pues en el inconsciente también se proyecta desde ella. Evidentemente, no puede ser de otra forma. Las leyes de la psicología de la escritura
nos lo dejan absolutamente meridiano. El inconsciente se va a apoderar de toda proyección humana, aunque la tengamos muy estudiada, aunque sea muy rígida, aunque sea muy pobre, el inconsciente va a dejar su huella y va a transformar el modelo caligráfico por más de imprenta que sea. E incluso, lo hablaba con Antonello hace no mucho, en verano creo recordar que también lo hablamos, Antonello, estando en Argentina, que le hicieron la pregunta a Antonello y Antonello les respondió que la escritura de imprenta, incluso los críos que han aprendido solo el modelo caligráfico de imprenta, con el paso de los años consiguen realizar sin aprendizaje previo una escritura más bien cursiva que de imprenta. ¿Por qué? Porque la proyección de la psique y la dominancia de la psique es mucho más, de la psique a través del inconsciente, es mucho más poderosa que todas las puertas que queramos ponerle. Ahí tenéis un ejemplo vivo de una niña con escritura de imprenta, con 12 años, que es una etapa donde saltan casi todos ellos a la escritura de imprenta. Luego os explicaré el porqué. Quedaros con el ejemplo. La escritura cursiva, por contrario, es enlazada, ligada. Hay una red de conexión entre las ideas y entre las emociones, favoreciendo la memoria y la toma de decisiones. Potencia los procesos de aprendizaje, de atención continua, de concentración y de memoria de trabajo. Tenéis que pensar que cuando yo estoy escribiendo sin levantar el útil, estoy permanentemente pensando cómo es el vínculo entre letras, cómo voy a conseguir construir esa palabra, y ahí estoy prestando una atención, estoy reteniendo para la siguiente vez ese proceso de la construcción de la palabra, es decir, estoy trabajando la atención, estoy trabajando la concentración y estoy trabajando la memoria en los primeros pasos de la adquisición de la escritura. Esto con la escritura de imprenta se ralentiza enormemente frente a la cursiva. La constancia, el pensamiento lógico y el sentido común, junto con la coherencia personal, favorece un aprovechamiento holístico, general, de conjunto, y la tendencia a captar y elaborar conjuntos complejos. Su grafomorfología es más elástica y dinámica, promoviendo la melodía cinética. No tengo que perder el útil, no tengo que levantar el lápiz, la virome, cada segundo, cada letra. Por lo tanto, el dinamismo, a pesar de que al principio sea más lento, a la larga es mucho mayor. Su grafomorfología es más elástica y dinámica, promoviendo la melodía cinética al practicar la ley de la practicidad, antes mencionada, y el desarrollo del dinamismo horizontal. Y aquí apunto un elemento que dice Marquesani, que está en el libro de Antonello: si no hay dinamismo horizontal, que lo da fundamentalmente 4 tendencias, ligada, brincos, divergente y contorsionada, pero la primera de ellas, y está puesta ahí por ello, es la ligada. Si no hay dinamismo horizontal, no hay una buena predisposición al dinamismo gráfico. Y una falta de dinamismo gráfico es un cerebro que no está aportando todo lo que pudiera. Por lo tanto, fijaros aquí lo importantísimo que os acabo de explicar. La escritura tipográfica rompe la melodía cinética, rompe el dinamismo horizontal, rompe la plasticidad de la escritura al desgajar cada letra por separado, y por eso está promoviendo gente que no va a dar de sí mentalmente, porque no se le han construido los procesos madurativos neuronales suficiente para que pueda dar mucho más de lo que de por sí está dando. Me acuerdo una frase que me quedó grabada del jefe, de Antonello, que hablábamos de las escrituras de la gente más inteligente del planeta, y estábamos repasando las escrituras de los premios Nobel,
que tienen al 99% una escritura supercursiva, y yo con ánimo de pillarle a Antonello le dije, sí, pero fíjate que Rita Levi Montalcini, una premio Nobel maravillosa italiana, tiene la escritura completamente desligada. Y me dijo Antonello la frase que se me quedó grabada, es, imagínate con todo lo inteligente que es, si hubiera tenido, al igual que el resto de sus compañeros de los Nobeles, la escritura ligada, hasta dónde hubiera podido llegar Rita Levi Montalcini. ¿Qué significa esto? Que la escritura desligada coarta, impide, obstaculiza la mejor expresión cognitiva del individuo y emocional del individuo, pero no por ello impide que el individuo se desarrolle en muchos frentes. Si Rita Levi Montalcini hubiera tenido, igual que el resto de premios Nobel que nos regala la humanidad, la escritura ligada, cursiva, seguramente aún hubiera alcanzado mayor nivel de lo que ya por sí alcanzó. Bien. Señala la confianza en las propias potencialidades, elaboración fácil, motivación a la competencia, expectativas orientadas a una plena realización de los propios recursos, convicción de poder modificar la realidad a través de las propias acciones, dinamismo, capacidad de explorar, flexibilidad, adaptación activa a los cambios internos y externos que permiten afrontar ágilmente las situaciones. Todo eso nos da el conseguir un trazado más elástico y dinámico. Y todo eso nos resta la tipográfica de potenciar en el alumno, de potenciar en el individuo la escritura de la otra manera, tipográfica. La escritura cursiva presenta además perfiles, lo que permite al individuo una más rica expresión de sus emociones y una mayor conciencia de ellas. Vivimos ahora en una etapa donde hemos tenido que reelaborar el sistema marquesiano, el sistema gráfico marquesiano, incluyendo nuevos perfiles porque hace décadas no se daban. La ausencia de perfiles no se daba, la ausencia de perfiles bajo el renglón no se daba, la ausencia de perfiles sobre el renglón no se daba. Y esto es todo de las nuevas generaciones y del efecto de la escritura cursiva, más otros efectos que las nuevas generaciones están sufriendo. Repito, la presencia de perfiles permite al individuo una más rica expresión de sus emociones y una mayor conciencia de ellas. Presenta además bucles, lo que va a potenciar su imaginación y por ende su creatividad. En resumen, sus movimientos son más complicados y personales, exigen un esfuerzo mayor para el reconocimiento visual, lo que activa más áreas cerebrales, es más fluida y favorece la ley de la practicidad escritural. Ahí tenéis el ejemplo de un varón de 16 años con una escritura dominantemente ligada y cursiva. Y evidentemente, significativamente más dinámica, además de por los años, por el tipo de grafía. Haciendo un símil, la escritura de imprenta es como cuando nos enseñaron a montar en bicicleta. Esto se me ha ocurrido esta mañana paseando a la perra. Que necesitábamos para mantenernos de pie los dos ruedines traseros supletorios. Pero eso no es montar en bicicleta, no es madurar el equilibrio y además nos impedía hacer otra serie de florituras y alcanzar mayor velocidad montados en la bicicleta. La escritura cursiva cuesta más trabajo madurarla, pero nos ayuda a madurar mucho más procesos cognitivos. Nos individualiza y personaliza más profundamente. Nos hace superar etapas y siendo capaces de quitar los ruedines, dirigir con mayor fluidez y criterio propio hacia dónde ir y hacia qué y con qué velocidad ir. A nuestra psicomotricidad, sin duda, le habrá costado significativamente más madurar, pero sin los ruedines, como con la cursiva, alcanza un grado de desarrollo que con ruedines y con la imprenta no va a alcanzar.
La escritura cursiva, como cualquier destreza psicomotriz, necesita de muchas horas de práctica, adiestramiento, más que la enseñanza de la tan presente escritura de imprenta. Pero tendremos que acabar preguntándonos si queremos enseñar a las nuevas generaciones por comodidad o por una suerte de proteccionismo malentendido, a dejarles con los ruedines o enseñarles que la vida consiste en superar los retos y que estos, a su vez superados, permiten al ser humano que amplíe sus destrezas, inteligencias y personalidad. Durante la pubertad, que no en la adolescencia, aquí meten la pata muchos grafólogos, hablan de la adolescencia y no. El proceso del desligue se hace mayoritario y contundentemente en la pubertad. Los púberes saltan generalmente a la escritura desligada por más que se les haya enseñado la escritura cursiva. Recordemos que este es uno de los argumentos que utilizan en Finlandia para explicar el motivo por el que es mejor, según su criterio, abandonar la escritura cursiva. Pues si los chicos la abandonan por ellos mismos, ¿para qué seguir insistiendo en su aprendizaje? La realidad es otra. Los púberes, repito, que no los adolescentes, abandonan la escritura ligada en una suerte de búsqueda inconsciente de su identidad personal. Rompen con el vínculo entre letras como rompen con la imago infantil de padres superpoderosos. Papá Superman, mamá Superwoman, que todo lo pueden y todo lo controlan. El púber, ese estadio intermedio entre la infancia y la adolescencia, que hay que estudiar en psicología evolutiva sus claras diferencias con una y con otra, para no saltar de la infancia a la adolescencia, porque nos saltamos una etapa evolutiva, además de importante, muy significada y con perfiles matices psicológicos muy marcados. El púber, para madurar, necesita separarse adecuadamente de esta imago para construir su propio yo, no dependiente de los padres. Se inicia la etapa de la rebeldía, en la búsqueda inconsciente de su propia personalidad, con sus propios criterios e ideas. Rompen los enlaces como rompen con los vínculos que les anclaban con la infancia. En la adolescencia, solo hay que dar clases a adolescentes para saberlo, comienzan poco a poco, nuevamente a ligar la letra. En su gran mayoría, se inicia la búsqueda de nuevos vínculos sociales y emocionales. Se sustituye a los padres por los amigos y por los líderes mediáticos. Continúa la rebeldía, pero ya se sabe que ésta se ha de llevar a cabo de forma grupal y vuelven los enlaces, aunque poco a poco, al ritmo que vaya madurando su psique y vaya superándose las heridas infantiles de carácter emocional. Efectos de la escritura cursiva versus la tipográfica o de imprenta. ¿Por qué los efectos de escribir en cursiva son diferentes de la tipográfica? Aparte de lo ya dicho, me voy a parar ahora un poquito más. La respuesta es bastante sencilla. La escritura cursiva requiere mayor trabajo del cerebro, así de claro. El acto de escribir, por eso la ley del mínimo esfuerzo que os hablaba antes. El acto de escribir combina 3 procesos cerebrales. El visual, por medio del sentido de la vista, ya que necesitamos ver aquello que estamos escribiendo. El motriz, las habilidades de motricidad fina requeridas para mover el instrumento para escribir sobre la hoja de papel al ejecutar las letras. Y el proceso cognitivo perceptivo, que hace que el pensamiento fluya desde la mente a las palabras en la hoja, utilizando la memoria para darle forma a la frase que antes de escribirla y reproducir las letras. El tiempo que demora la mano en transcribir lo que estamos pensando también obliga a reflexionar acerca de lo que se desea transcribir. Esto no ocurre con la letra de imprenta, debido a que no están ligadas unas con otras y evidentemente aún menos con el teclado informático. ¿Vale? Es decir, estos 3 procesos se ven de alguna forma obstaculizados por el proceso de escribir en imprenta, mientras que se ven agilizados por el proceso de escribir en cursiva. Utilizar escritura cursiva aporta más beneficios que la letra de imprenta.
El esfuerzo que efectúa el cerebro es mucho mayor en la letra manuscrita cursiva que con la letra de imprenta. Los movimientos que requiere la letra manuscrita cursiva son más difíciles que la de imprenta. Esta última es más estereotipada y reconocerla visualmente para el cerebro es mucho más sencillo. Por eso, nuevamente, la ley del mínimo esfuerzo, así te puedo entender lo que estás escribiendo. Las formas de ejecutar las letras de imprenta son menos variadas que la escritura cursiva. Y esto tiene mucho que ver, ya lo explicaré ahora, en cuanto me siento de identificado y de expresado a través de mi escritura. Por lo tanto, también tiene que ver con la autoestima a la hora de escribir. La escritura cursiva es más rápida para el estudiante entrenado, es decir, que ha hecho los procesos de automatización con la escritura cursiva, debido a que las letras se enlazan unas con otras, imprimiendo un estilo personal y original que revela el grado de desarrollo psicomotriz del escritor. Quienes utilizan la letra cursiva escriben con mayor fluidez y sin interrupción de sus pensamientos, que van más hilados, ley de la practicidad de la escritura, una vez que se han superado los procesos de automatización. En este caso, con el segundo proceso ya es válido, que acaba justo cuando, acaba el segundo proceso de automatización cuando empieza la plena adolescencia. A diferencia de las personas que utilizan la letra de imprenta, que detienen el flujo de sus ideas, cayendo en un análisis permanente. En la letra de imprenta no hay continuidad, se interrumpe para escribir letra por letra. Esto significa que la persona necesita detenerse para pensar lo que desea expresar. Importante esto, ¿eh? Cómo ralentiza y obstaculiza los procesos cognitivos de comprensión del mensaje. En la escritura cursiva, el hecho de que las letras estén unidas una a la otra por trazos permite que el pensamiento a la par que la escritura fluya con armonía de la mente a la hoja de papel. Al ligar las letras vinculamos los pensamientos, traduciéndolos en palabras, favoreciendo la perfección de palabras por la continuidad, mientras que las letras de imprenta, al estar separadas, interrumpen la secuencia del pensamiento. La letra cursiva facilita los procesos neurológicos que sustentan el aprendizaje de la lectoescritura. El escribir en letra de imprenta implica escindir lo que se piensa en letras, separarlo, ralentizar el tiempo de la frase, interrumpir su ritmo y la plasticidad grafomorfomotora, haciendo que el individuo sea menos coherente y lógico, pues ataca de base la ley de la practicidad escritural. La escritura cursiva muestra una grafomorfología mucho más compleja que la escritura tipográfica. Sus formas son menos rígidas y estereotipadas, y por ello permite generar un estilo mucho más personal y presentar un mayor vínculo e identidad con nuestra expresión escrita, que es vehículo y fuente de emociones al revelar la personalidad y el estado de ánimo. Es decir, la cursiva no homogeniza, mientras que la letra de imprenta sí. Por eso volvemos al título de todas estas charlas: la escritura, un acto revolucionario. El espíritu crítico, el no homogenizarnos, el no escondernos en el grupo, en la manada, en la multitud, sino el ser individuos con una personalidad, un criterio, una asertividad, una autoestima absolutamente construida y madurada, y no desdibujada dentro de esa multitud donde nos quieren desdibujar. Julieta Fumagalli, investigadora del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, explica que la cursiva tiene una incidencia beneficiosa en el aprendizaje de la escritura por la palabra aislada, por los rasgos que distinguen las letras y eliminan ambigüedades, y por el gesto del trazo que ayuda a comprender la orientación de izquierda a derecha. Y dice: el tema de la lateralidad se madura mucho mejor con la escritura cursiva
que con la escritura tipográfica. Evidentemente, la tipográfica también activa la maduración de la lateralidad, pero significativamente menos. ¿Os acordáis cuando empezasteis a montar en bicicleta? Primero os pusieron los dos ruedines y luego ya cuando os hacíais un poco más mayores y ya ibais agarrando mejor el equilibrio, os quitaban uno de los ruedines y ibais ahí solamente con uno de los ruedines, ¿verdad? Pues esto es algo parecido. La letra de imprenta es andar con los ruedines. En algunos procesos le quitamos uno de los ruedines para andar, pero en casi todos andamos con los dos ruedines. En algunos no. Es una letra que requiere... No, y dice, hoy hay menos tiempo para la cursiva. No es verdad que haya menos tiempo para la cursiva. Hoy se le dedica menos tiempo a la cursiva, que es distinto. Pero no por eso debería dejarse. Es una letra que requiere tal cuidado en el trazo que ordena el pensamiento y da un plus de disciplina. Un plus de disciplina importante frente a las pseudopedagogías, pseudoprogres que evitan todo tipo de disciplina y que generan graves conflictos a la hora del aprendizaje y graves conflictos de maduración del individuo. Lo importante es que un alumno alcance los contenidos y no importa con qué letra. Vamos en la dinámica del mercado capitalista a que el individuo alcance el fin pedido por el mercado, que produzca, y nos olvidamos que la construcción del individuo para que se realice personalmente es bastante más importante que el hecho de que produzca lo que se haya llamado para producir. Consigue percibir visualmente cada palabra como un todo, la escritura cursiva, dándole el significado pleno e integrándola en el conjunto de la oración, generando una mayor y más completa significación semántica y comprensión abstracta. A la par, consigue retener las explicaciones mejor en la memoria, generando las conexiones entre los distintos conceptos por lo dicho, más la melodía interior cinética que logra. Frente a ello, en la escritura de imprenta, el alumno tiene que ir montando una suerte de puzzle interior con ideas sueltas dentro de una melodía cinética repetidamente interrumpida, que altera o dificulta el trabajo de comprensión, abstracción y memorización. Veamos ahora desde la psicología de la escritura marquesiana las ventajas grafopsicológicas de escribir en cursiva. La tendencia fundamental es la continuidad, la lógica y la perseverancia en las decisiones. Escribir enlazado, ligado, nos genera esto, pues constituye la unión de ideas para la formación de los conceptos. Ligar dos letras es, como dice Antonello, esto es una frase de él, es como ligar dos ideas, es el concepto de síntesis. Al ligar se sintetiza el esfuerzo y las ideas, lo que implica ahorro de energía y tiempo. Da coordinación lógica en los elementos para las deliberaciones y decisiones. Acentúa la capacidad de clasificación en la memoria, como también de conservación y evocación. Uno de los signos clave para que tu memoria funcione adecuadamente es la escritura ligada. Genera regularidad en los afectos, dificultad en romper las relaciones, porque vinculo las letras, que son el vínculo también de los sentimientos. Vincular letras es vincular ideas, pero también es vincular sentimientos. Quien vincula los sentimientos es alguien que tiene la capacidad de querer maduramente, de entregarse maduramente, porque sabe la continuidad lógica del fin propuesto en las emociones. Manifiesta a nivel intelectivo la capacidad de lógica y de síntesis, de captar y conectar los elementos esenciales de un problema, conversación o situación, coherencia de pensamiento y perseverancia en el seguimiento de los objetivos. Coherencia y perseverancia se manifiestan también en las decisiones, acciones, sentimientos y en la propia autodefensa de vida del individuo. Es decir, da coherencia
y madurez al individuo. Conducta y operatividad según los propósitos. Tengo este fin, voy a conseguir a través de la constancia y el esfuerzo que me ha supuesto aprender a escribir en cursiva y que me ha metido una dinámica y me ha generado una dinámica de la voluntad y de la personalidad a conseguir y alcanzar los objetivos que me proponga en la vida, realizados con más facilidad, no con facilidad, con más facilidad, y sin el excesivo trabajo o cansancio que sí que les ocupa a los que tienen la escritura desligada, tipográfica o imprenta o script, como la queráis llamar. La conversación de esta gente, por ese vínculo de ideas, es más lógica, bien tramada a los fines propuestos y tiene una capacidad de colaboración grupal, de trabajo en grupo, mucho mayor. Las desventajas de la escritura de imprenta desligada. Proyecta, atacando la ley de la practicidad de la escritura, atacando el dinamismo gráfico, atacando todo lo que hemos hablado, proyecta inconstancia y falta de lógica por desgaste innecesario del sistema nervioso. O sea, fijaros yo no escribo desligado, pero poneros a pensar, supongo que la inmensa mayoría de vosotros tenéis un nivel de escritura ligada bastante alto, o al menos aceptable, 50%. Pero en esa gente que cada letra es una levantada del útil. El verdadero sobreesfuerzo del sistema motor, neuromotor, músculo-esquelético, y evidentemente todo ello redunda en el sistema nervioso, que consiste en levantar permanentemente el útil para cada letra. Abandono de los esfuerzos, trabajos antes de llegar a una meta. Ese sobreesfuerzo pasa a un peaje y hace que estos individuos sean con frecuencia abandónicos. Proyectan dificultades de armonización con los otros y conflictos. Leve incoherencia en sus deliberaciones y decisiones y defecto de continuidad en estas. Analizan las cosas de forma independiente, no vinculada, no conceptual, independiente. Tiene mucho análisis y poca síntesis. ¿De qué me vale analizar mucho si no sintetizo toda la información recibida? De poco. Poca regularidad, mucha capacidad de clasificación y poca para conservar y evocar, ya veíamos antes el porqué, el tema cómo afecta la memoria, por falta de hilación lógica de los conceptos o ideas que se están vinculando. Memoria de los hechos o cosas como elementos aislados sin la coordinación de la síntesis. Inteligencia de carácter dominantemente analítico. Aplicación de la atención discontinua e incoherente. Discontinuidad e incoherencia de los afectos y en las relaciones afectivas. Paura del abandono, decía Marquesán. Los que escriben con la escritura desligada de imprenta tienen el pánico a sentirse abandonados, tienen un trauma abandónico importante. Y en las relaciones afectivas, inconstancia afectiva, si no se liga, no se sufre. Si no se ligan las letras, metafóricamente, no se sufre, no es ligar de persona a persona. Pero fijaros el símil y la metáfora que utilizamos. Cuando estamos vinculándonos con otra persona, decimos que estamos ligando. Al menos en España decimos eso. Estamos ligando, estamos buscando ese vínculo, ese enlace con el otro, ¿vale? No trazan el perfil, sentimiento que une para no sufrir, tendencia a pasar de un afecto al otro olvidando el precedente. Deficiente formación de la propia responsabilidad, por todo lo dicho, y dificultades de trabajo de colaboración, Facilidad para el cansancio ante el normal esfuerzo. Son niños y adolescentes que se cansan mucho más porque evidentemente tienen un desgaste mucho mayor de todo su sistema neuromotor y músculo esquelético y nervioso. Bien. Ahí tenéis una señora que he descubierto preparándose el tema y que me ha gustado mucho. Jan Olsen, una estadounidense que
que ha escrito cerca de 20 libros y es una maestra. Ha escrito cerca de 20 libros, solamente 2 de ellos están traducidos al castellano. Si no sois como Antonello y os manejáis en 5 idiomas, tenéis que pedir a alguien que os lo traduzca, pero son muchos libros dedicados en especial a la cursiva. La inmensa mayoría de sus libros están evocados y enfocados al aprendizaje de la cursiva y cómo enseñar la cursiva en el aula. Solamente hay uno de ellos que está en español, Éxito con cursiva, lo podéis encontrar en Amazon, supongo que también los argentinos lo podéis encontrar en Mercado Libre, los mexicanos no sé qué utilizáis, no lo recuerdo, pero se puede encontrar por el módico precio de $25. La Jan Olsen no se va a morir pobre. Bien. Tiene cerca de 20 libros que trata dominantemente el tema del dibujo y de la escritura y cómo enseñar un buen método de escritura. Yo he estado ojeando y me he molestado en traducir buena parte de lo que he encontrado en internet y verdaderamente me ha resultado interesante esta mujer. Dice ella en esta cita: querido estudiante, ¿puedes leer esto? Esto es cursiva. Cursiva es escritura conectada y harás que sea como la escritura de los mayores. Al principio, hacer cursiva lleva tiempo, pero con práctica escribirás más rápido que con imprenta e igual de prolijo. Lo ha traducido un argentino o un mexicano. Prolijo los españoles no lo utilizamos. Cuando hayas dominado la cursiva, podrás adoptar tu propio estilo. Espero que te diviertas con este libro. Sinceramente, Jan Olsen. Quiero acabar con las palabras de Guillermo Jaén Echeverri, educador y ensayista. También me encanta este hombre. Otro descubrimiento haciéndose estos temas. En la escritura cursiva, el hecho de que las letras estén unidas una a la otra por trazos permite que el pensamiento fluya con armonía de la mente a la hoja de papel. Al ligar las letras con la línea, quien escribe vincula los pensamientos traduciéndolos en palabras. Marquesal lo dice mejor, pero a la par. Por su parte, el escribir en letra de imprenta implica escindir lo que se piensa en letras, desguazarlo, anular el tiempo de la frase, me encanta esta expresión, anular el tiempo de la frase, interrumpir su ritmo y la respiración metafórica de la propia frase. Es decir, del pensamiento, de la abstracción, de la emoción. Si bien ya resulta claro que las computadoras son un apéndice de nuestro ser, sigue Echeverri, hay que advertir que favorecen un pensamiento binario, importante y muy significativo este pensamiento de Echeverri. Mientras que la escritura a mano es rica, diversa, individual y nos diferencia a unos de otros. Por eso vuelvo otra vez al discurso de la escritura, un acto revolucionario. Un acto revolucionario donde reivindicar nuestra individualidad, nuestra personalidad, nuestro sentido crítico, nuestro pensamiento asertivo, empoderado y distinto al de los demás. Habría que educar a los niños desde la infancia en comprender que la escritura responde a su voz interior y representa un ejercicio irrenunciable. Los sistemas de escritura deberían convivir precisamente por esa calidad que tiene la grafía de ser un lenguaje del alma que hace únicas a las personas. Su abandono convierte al mensaje en frío, casi descarnado, en oposición a la escritura cursiva, que es vehículo y fuente de emociones al revelar la personalidad, el estado de ánimo. Posiblemente sea esto lo que los jóvenes temen y optan por esconderse en la homogeneización que posibilita el recurrir a la letra de imprenta. En todo caso, la resistencia que ofrecen la pluma y el papel impone una lentitud reflexiva. ¿Estáis conmigo en que el Echeverri es un pedazo de crack explicándolo? Me ha encantado.
Ha sido una de las grandes riquezas que me ha dado prepararos este tema. Vamos a las conclusiones. Por todo ello, la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura reivindica el mantenimiento y desarrollo de la escritura manual como la más personal manifestación del ser humano. Esto es una recopilación de las conferencias dadas hasta hoy, de la de Antonello y las mías, vinculada íntimamente al desarrollo de la civilización, la cultura y la sociedad, además de proyección inequívoca de la naturaleza física, cognitiva y emocional del individuo. La pérdida de la habilidad de la escritura cursiva explica trastornos del aprendizaje que inciden en el desempeño escolar. Algunos expertos consideran que la escritura manual y las nuevas tecnologías irán de la mano y se complementarán. También es nuestro pensamiento. La clave está en ejercitar ambas y no perder de vista los beneficios que tienen cada una en el desarrollo de los niños. No somos talibanes antimedios técnicos, para nada, pero sí nos gustaría promover el que sea una utilización inteligente y adecuada de los medios técnicos en la enseñanza. Evidentemente estamos con Bilbao, el neurólogo, el famoso Álvaro Bilbao, el famoso neurólogo español dedicado a la enseñanza y muy dedicado al mundo de los niños y adolescentes y al estudio del cerebro de niños y adolescentes. De hecho, tiene un libro así, El cerebro de los niños y adolescentes, donde dice que todos estos medios técnicos no deberían llegar a los críos hasta la pubertad. Estamos con Bilbao en todo eso. Evidentemente, en una pantalla de tablet el niño puede elegir los colores para pintar, pero nunca va a ser de la misma forma ni va a desarrollarse de la misma manera que agarrando el útil y pintando él solo un papel, un folio, o sea, un papel, una hoja, un dibujo, un mandala, que eligiendo el colorcito en la pantalla. Evidentemente no se desarrolla de la misma manera y por eso promovemos que todo el trabajo que llegue a los medios de enseñanza llegue ya en la etapa puber. Debe haber un equilibrio y aprender las dos cosas. La escritura a mano se refuerza con las nuevas tecnologías, pero nunca debe ser reemplazada, afirma Gentry. Carlos Tejero dice, me cuesta mucho pensar que alguien vaya a optar por perder una habilidad adquirida. Sería un error. Guillermo Jane Echeverry, hemos abandonado la belleza por la velocidad, la artesanía por la eficiencia. ¿Alguien más se ha enamorado del intelecto de este tío? Qué bien sintetiza y qué bien carga de metáforas la explicación. Las didácticas adecuadas no se valoran y menos aún se justifican. Aquí empiezo otra vez con los palos a los maestros. Luego recordad que mido 1,90 m y soy cinturón negro de karate por si os ponéis violentos. Bien. Las didácticas adecuadas no se valoran y menos aún se justifican por el tiempo que se tarde en alcanzarlas. Una metodología de aprendizaje se debe valorar con criterio científico por todo aquello que aporta al educando frente a las otras que compiten con ella. El conocimiento en profundidad de las metodologías y su real y final eficacia deben ser los argumentos de peso para optar por una u otra. La ley del mínimo esfuerzo nos define. El que la opta por ella se define a sí mismo. Y lo que es peor, incapacita a que el alumno alcance su mejor versión personal, desarrolle sus inteligencias de una forma más amplia y sólida y, además, empobrece y debilita su personalidad, entre otros muchos argumentos, porque no se le permite enfrentarse por miedo a sus sufrimientos, a los retos. Vivimos en una sociedad de padres y maestros helicópteros, que impiden al niño y al adolescente madurar por miedo a que sufra en este natural proceso que se llama crecer.
Ya lo hemos vivido con la ortografía, las lenguas muertas e incluso con la música y la plástica. La ortografía exigía un sobreesfuerzo importante del alumnado, además de imponer reglas. Se ha llegado incluso a la estupidez, y digo estupidez, también lo digo con perdón, de promover el no seguimiento de un modelo caligráfico para que el niño pueda elegir libremente su expresión escrita. Esto, como dice un dicho español, perdonad, esto es para mear y no echar gota. Olvidándose que el fin principal de la escritura es la comunicación entre todos y que si cada cual elige su modelo absolutamente propio, la Torre de Babel se va a quedar en una anécdota de mal gusto. Da la sensación que estamos en un tiempo de pruebas, perdidos, sin dirección, experimentando con nuestros alumnos a través de leyes educativas que cambian cada gobierno y una clase política incapaz de llegar a un sano, inteligente y, sobre todo, científico consenso educativo, donde prime la voz de la ciencia y no las ideologías, por más progresistas que se vendan. La docencia se ha lanzado tristemente a probar hipótesis que dictan las leyes de mercado, por las que se busca con prontitud, sin el respeto debido a los ritmos de aprendizaje de niños y adolescentes, conseguir alumnos ciudadanos productivos, haciendo de pseudo-hipótesis pedagógicas prácticas sin que hayan sido ni mínimamente contrastadas. En una suerte de derrumbar lo viejo porque es viejo, sin proponer realmente nada sólido que lo mejore y sustituya. Así nos va. Caemos cada año más al fondo en el informe PISA. El número de los mal llamados fracasos escolares, que son fracasos del sistema educativo nacional, los niños y adolescentes no fracasan, son las políticas educativas errantes e ineficaces, se dispara a límites verdaderamente escandalosos que nos debería, de algún modo, en algún momento, hacernos reaccionar. Creo sobradamente demostrado en estas conferencias que mantener la escritura a mano y que esta escritura sea la cursiva es una obligación intelectual y hasta moral con las futuras generaciones, o si os queréis mejor ética, que sería más apropiado. Es necesario que los alumnos dediquen más tiempo a adquirir una buena caligrafía, que sus trabajos los presenten a mano y no fusilando todos los apuntes que encuentren en Internet. La tecnología ha venido para quedarse, pero sus aportes no pueden impedir que mantengamos lo que la ciencia nos explica como ventajas y potenciadores del individuo. Escribir. La escritura no es un anacronismo de nuestro tiempo. Es el acto revolucionario y políticamente incorrecto de individuos, padres y docentes que no renuncian a todos sus beneficios psicomotrices, neurológicos y psicológicos. Por hoy vais servidos. Se abre el turno de preguntas. Vale, Rafa, a ver. Voy a dar un poquito para arriba. Coral te pregunta, Rafa, en el... ¿Coral? ¿Dónde está Coral? Que no la he visto. Bueno, por ahí está. Diga. En el ejemplo de escritura del varón de 16 años, ¿está toda la escritura repasada? Da la impresión, por lo menos desde el otro lado de la pantalla, que es así como si se hubiera escrito todo el texto y repasado, mostrándose como trazos dobles. Sí. Ahí, en ese podía haber cogido otra, pero era la primera que vi. Estaba dominantemente cursiva ligada y la di por buena. Pero sí, hay un repaso obsesivo, prueba de la presencia de un trastorno obsesivo-compulsivo en ese crío. Corina te comenta, dice, mis alumnos de secundaria una vez me dijeron que escribía raro porque veían cursiva en la pizarra. Pues desgraciadamente es así. No es escribir raro, es que a ellos, como nos están machacando con la imprenta por todos los lados, les cuesta más, cada día más, si no han tenido la base de la escritura cursiva en el aprendizaje, a reconocer las escrituras en cursiva. Hay que pensar simplemente una cosa sencillita. Todo lo que suma, aporta.
enseñar la cursiva, aparte por todo lo que os he explicado, ya por el simple hecho de todo lo que aporta, de ser algo, un tipo de grafía distinto, ya por ese simple hecho debería mantenerse. Pero además es que es sobradamente superior a la escritura de imprenta. Muy bien. Isabel Díaz te dice, me ha llamado la atención que los niños nacidos a través de cesárea tienen más dificultad para la lectoescritura. ¿Podrías explicarlo un poco? Sí, muy facilito. Y no estará por ahí mi amiga y compañera Maite, ¿no? No la he visto entrar hoy. Me ha dicho que lo iba a intentar, no sé si ha podido. Maite ya habla de investigaciones con los niños probeta, con los niños, los famosos niños probeta, que también están dando muchos problemas. Ahí ya lo tendría que explicar Maite, porque yo esas investigaciones no las he mirado. El tema de los partos es muy fácil. Los niños que nacen por cesárea no nacen por el canal natural donde millones de generaciones han nacido. En esta suerte de productividad donde vamos a Brasil, Brasil es una tremenda desgracia a nivel mundial en este terreno, lo siento por los brasileños. Brasil tiene el número de partos por cesárea más grande del mundo, llegando casi a la mitad de la población femenina que tienen un hijo, casi la mitad es por cesárea. España está en un 35% y bajando, gracias a las 2 denuncias que nos ha hecho la Organización Mundial de la Salud, diciendo que habría que reducir eso. Para que os hagáis una idea, los partos por cesárea obligatorios, entre comillas, la Organización Mundial de la Salud los prevé entre un 10 y un 15%, es decir, España dobla ese 10-15%, Brasil lo multiplica. Bien, no salir por el canal uterino implica que los reflejos que se maduran saliendo por el canal uterino no se maduren, así de sencillo. Es decir, el niño que nace por cesárea, todos los reflejos primitivos que tienen que ir madurando a la par que se esfuerza por salir por el canal uterino, no los madura. Y entonces ya de entrada va a tener un hándicap, ya de entrada con frecuencia estos críos tienen dificultad en gatear, tienen y reducen el tanto por ciento importantemente del gateo en estos críos. No significa que el gateo esté tan directamente vinculado, pero son datos científicos, estadísticos que se han demostrado. De entrada eso. Además, las investigaciones han dejado claro que los críos que nacen por cesárea tienen mucha más predisposición a las alergias alimentarias y a las alergias respiratorias. Mucha más. Las investigaciones son contundentes. Mucha más tendencia a las alergias alimentarias y a las estas. Y también está vinculado a mayor déficit de atención. Todo está en una realidad holística vinculada con el tema de los reflejos y con el tema de forzar un parto que el niño podría haber hecho de otra manera y madurando lo que miles de generaciones han madurado en un parto natural. Muy bien. Alejandra Cruz te pregunta, ¿a qué se debe la dificultad de aprender a escribir en imprenta y que prevalezca la cursiva en la pubertad? No hay tal dificultad. Hay una vuelta a la escritura cursiva en la adolescencia. Perdona, la pregunta es en la adolescencia, no en la pubertad, ¿no? La adolescencia, sí. Vale. Hay una vuelta a la escritura cursiva en la adolescencia porque hay una nueva ligazón de vínculos que el puber no tiene. El puber está en la etapa, es que muchas veces cuando oigáis hablar de la psicología evolutiva y si veis que la gente se salta de la infancia a la adolescencia, tenéis un problema porque hay alguien que no se ha enterado que existe la pubertad. Y la pubertad es verdaderamente significativa y diferenciadora. Y es muy importante tener claro... ¿Ya le pongo? Voy, no sé quién es, voy. Ya. Y es importante que tengamos claro que
que el puber es distinto del adolescente. El puber está en la etapa donde tengo que, como diría Freud, ya que Alejandra es muy freudiana, se lo explico así, tenemos que está en la etapa donde tengo que empezar a matar a mis padres, ¿vale? Perdón, es que yo lo silencio, pero la gente lo activa. Ya lo he quitado, perdón. No sois malos, no los activéis. Bien, tengo que empezar a matar a mis padres. No matar a mis padres en el sentido literal, salvo... Bien, no matar a mis padres, pero sí matarlos en el terreno que los freudianos indican, que es el separar mi yo de su yo para construir mi propio yo, ¿vale? Y eso se inicia en la pubertad. Por lo tanto, ahí se desliga la letra. En ese camino de análisis previo, de introspección rica, de ritmo, quitaros el sonido, por favor. Además le doy y no se silencia. La próxima vez le echas. Es broma. Ya se me ha ido el santo. Estaba diciendo, sí, en ese camino de diferenciación y de individualización del individuo necesita desligar la letra. Saltando a la adolescencia, tengo que montar otra vez los vínculos. Hay muchos de los procesos emocionales que arrastro desde la pubertad, pero tengo que montar nuevos vínculos. Son los vínculos con las pandillas, con los amigos, como le llamáis en cada país donde vivís. Pero tengo que montar nuevos vínculos y son ya vínculos de un carácter casi sagrado. Este es mi grupo de referencia, que además se diferencia del grupo de referencia de los otros y yo soy distinto a los otros. Es una etapa donde empiezan radicalismos por la búsqueda de la diferenciación y de la identificación del yo. Por eso, nuevamente, la escritura de los adolescentes empieza a ligarse. En aquellos críos que se hayan quedado con traumas infantiles importantes, abandónicos, heridas de la infancia muy marcadas, este vínculo no se vuelve a dar y se mantiene desligada buena parte de su vida hasta que arregle los traumas emocionales que acompañan. Muy bien. Maricela te dice que es hermosa la escritura y no sabía lo importante que es, que en México ya no la enseñan en la escuela. No es cierto, está ahí Isabel para rebatirla. Sí que se sigue enseñando en México, pero cada día menos. Es verdad que cada día menos estáis desgraciadamente muy cerca de Estados Unidos y desgraciadamente a veces pues llegan corrientes pedagógicas que en Estados Unidos son dominantes, no completamente dominantes, pero sí dominantes, y México es verdad que se ha sumado más poderosamente de lo que debiera a esa corriente de la imprenta. Pero no es cierto, en algunos sitios se sigue escribiendo en cursiva, me consta. Muy bien. ¿Y se puede presentar una letra cursiva y sintónica? Absolutamente sí, claro, completamente. No hay diferencia entre la cursiva sintónica enervada. Se puede ser de imprenta cursiva sintónica enervada, todo mezclado. No tiene nada que ver una cosa con otra. Lupita te comenta, dice, ¿qué puede aportar el que los jóvenes de 40 y 50 años, mis hijos, por ejemplo, aprendieron la script, pero sí leen la cursiva? Es normal, porque tuvieron más referencias visuales y por lo tanto tienen facilidad para mantener la lectura de ambas cosas, es lógico. Vale. Belén Soria, la misma explicación que has dado tú con respecto a la cesárea sirve también para los partos que se han realizado con forceps y con ventosas, te pregunta. Amén. Totalmente de acuerdo. Por cierto, Belén, enhorabuena por vincularte a la AIS. Muchas gracias. Y sí, sí. Hay estudios que no al mismo nivel y saben diferenciar, pero cesárea, pero forceps, ventosa,
también generan problemas de distinto tipo. Sí. Como déficit de atención, no significa que el niño que provenga de cesárea, de forces, tenga que tener problemas así, porque luego está todo el proceso de incentivación y maduración que viva en la infancia y tiene que estar qué zonas agarró el forces en el cerebro y de alguna forma alteró y no otras. Evidentemente cada niño le agarran de un sitio distinto, siendo el cráneo como es, pero le agarran de sitios distintos. Entonces afecta de formas distintas, pero sí, hay estudios claros que manifiestan claramente los problemas que generan forces y ventosas. Bien, te voy a hacer una pregunta de mi compañera de aula, que no se atreve a hablar, es una cobarde. Dice, ¿es posible que un niño de 7 años con letra cursiva ya dominada cambie a letra de imprenta al sufrir algún tipo de sufrimiento emocional? Esa es mi perra, que se ha caído de la silla. No os preocupéis, sigue viva. Repite la pregunta. ¿Es posible que un niño de 7 años con letra cursiva ya dominada cambie a letra de imprenta al sufrir algún tipo de sufrimiento emocional? Pues sí, claro, absolutamente sí. Los traumas emocionales, fundamentalmente ahí tendrían que estar presentes las figuras parentales. Los traumas emocionales generados por las figuras parentales pueden generar lo que se conoce como disgrafía emocional y el desvinculo de las figuras de autoridad parental mucho antes de lo que toca. Sí, sí, por supuesto, y pasa. Es que nosotras estamos viendo que nosotras que en clase enseñamos con letra cursiva a escribir a los niños de 5 años, ahora con el tema del confinamiento, en niños de primaria y niños de infantil, están cambiando mucho la letra, están perdiendo la cursiva y se está haciendo todo como mucho más de imprenta, más. Y lo achacábamos en principio a que estaban cansados, que ya no. Pues no. Os quejáis en el confinamiento, y lo he oído 1000 veces, de que los padres están hartos de los niños. Pues los niños están hartos de los padres. También. Y ese enfrentarse con un padre 24 horas, cuando antes le veía, ¿cuántas horas le podríamos ver? ¿Cuántas horas ven tus niños a sus padres? Pues no lo sé, los de mi clase, pues están conmigo de 9 a 4, la mayoría de clases escolares hasta las 6, 9 a 6 conmigo, con sus padres 3 horas. Dale las que duermen y demás. ¿Cuántas horas veían a sus padres literalmente? 3. 3. Y ahora 16 horas. El cambio es muy, muy, muy impactante también en la mente del chaval y hace una visión crítica de esos padres y con frecuencia va a desligar mayormente. Sí, sí, sí. Muy bien. Patti Martins te pregunta, ¿y cuando el puber libera, comienza a escribir desligado y tipográfico? ¿Perdón? Es que no entiendo yo muy bien el giro de la pregunta. Yo creo que lo que se refiere es que cuando el niño pasa de la etapa puber a adolescente, que me corrija Patti si me estoy equivocando, que si comienza a escribir desligado y tipográfico. No, no, no. Cuando salta a la adolescencia empieza otra vez a ligar. Muy lentamente, pero empiezan otra vez a ligar. Es justo lo contrario. En la pubertad desligan, en la adolescencia empieza nuevamente a ligar. Cuidado, que hay muchos adolescentes que se quedan en desligada, ¿eh? No significa que ya. Si hay una buena maduración emocional del crío, si el crío está madurando adecuadamente, con todos los problemas que tenga, que pueden ser de distinto tipo, ya simplemente el hecho evolutivo de madurar es un problema, es una crisis. Pero si el crío tiene un ambiente familiar, está medianamente estructurado, está medianamente amueblado, va a empezar a ligar poquito a poco, pero va a acabar ligando. Y luego están los críos que a pesar de que ese ambiente familiar parezca divinamente asentado o más bien asentado, tienen traumas abandónicos de la infancia importantes y la ligada no vuelve a aparecer hasta muchos años después o nunca. Carlos te pregunta, dice, bueno, cuando se rompe con los vínculos de los modelos es cuando se quiere dejar la propia impronta.
¿Ese es un proceso automático o es aprendido también? No. Los procesos de la propia impronta, querido Carlos, aparecen desde el principio, porque al inconsciente no se le pueden poner barreras. Lo que ocurre es que los procesos de la impronta se van a ir haciendo más agudos cuando la automatización sea mayor. Te explico. Cuando hay 3 procesos de automatización en la escritura, ¿vale? En el tercer proceso, que acaba sobre los 18, 19 años, 17, 18, 19 años, las chicas lo suelen acabar un poquito antes, en el tercer proceso ya tenemos que tener una escritura completamente automatizada, o sea, nos dictan, pensamos y vamos escribiendo ya, si queremos, hasta sin mirar al papel, porque está ya dentro de nuestro cerebro. Esto nos indica, los procesos de automatización nos indican que la escritura va cayendo sobre la ubicación del subconsciente, no del inconsciente, ¿vale? Antes entra al subconsciente. El subconsciente es la memoria remota y es donde están anclados todos los procesos automatizados. Tú puedes andar y hablar por el móvil, por el celular, de donde seas, porque tienes automatizado el andar y el hablar. Como está automatizado, se ha secuencializado, es un movimiento automatizado, repetitivo, y tú puedes ya realizar distintos sin pararte a pensar que estoy andando y cómo tengo que poner un pie y el otro, y que a la par estoy hablando y además estoy en una conversación súper profunda. Cuando automatizamos todo eso, en el momento que se automatiza y a la par que se automatiza, el inconsciente se apodera del proceso, porque el consciente ya pierde el control sobre él. Porque yo ya no ando pensando en que tengo que poner un pie delante del otro, que es lo que hacen los niños cuando aprenden a andar. Yo ando porque ya lo tengo automatizado. En el momento que lo automatizo, el inconsciente, toda la carga del inconsciente se apodera del proceso que sea, andar, hablar, comer, escribir, todos los procesos que hacemos automatizadamente. Y en ese momento, desde el principio, en las 3 etapas, se va apoderando cada vez más paulatinamente el inconsciente de la escritura y proyectando la psique más completa en el sentido de más inconsciente. Muy bien. A ver, Susana Ruiz te pregunta, ¿actualmente hay relatos o discursos que integren el uso de las tecnologías y la escritura manual? ¿Hay referentes? No te he entendido. ¿Actualmente hay relatos o discursos que integren el uso de las tecnologías y la escritura manual? ¿Hay referentes? Sí, hay un montón. Eso lo trataré para la próxima conferencia, aunque prefiero darle palos a la tecnología. También hay muy buenos defensores de la tecnología y con razón, ¿eh? No pensamos que la tecnología es el diablo que nos viene a acabar con todo, no. Es verdad que la tecnología tiene algunas ventajas y sí hay muchos y muy buenos defensores de ella. A nivel educativo, ¿eh? Y a otros niveles. Yanira pregunta, ¿qué pasa cuando un joven de 19 años cambia su tipografía de cursiva a imprenta argumentando que escribe más rápido? Primero, que es falso. No se puede escribir más rápido desligando por la lógica de la ley de la practicidad. Levanto el útil, levanto el útil, levanto el útil. No puedo escribir más rápido. Es absolutamente imposible. El dinamismo y la melodía cinética del individuo no puede permitir eso. Eso depende de la investigación que tenga. A ver, ya, No silenciado. puede permitir eso. El salto en una etapa tan importante evolutiva, psicoevolutivamente para los jóvenes, que es entre los 18 y 19 años, va a responder mucho más, lógicamente, a saltos madurativos psicológicos de tipo madurativo o involutivo. En este caso, si salta la desligada, es involutivo. Hay algún tipo de tema emocional de fondo importante. Y, a ver, ¿qué sucede? Dice, no viene el nombre, no sé quién es. Dice, hola, ¿qué sucede cuando un puber escribe con pura mayúscula?
Seguramente es que pueden ser muchas cosas. Hay que ver la escritura específicamente para identificar cuál es el problema. Puede ser porque tenga una disgrafía y de alguna forma le haya presionado para que escriba en mayúsculas y se haya autopresionado, que también ocurre, para escribir en mayúsculas y sea más legible, porque es verdad que la escritura en mayúsculas es más legible, pero también puede ser por distintas otras causas. Habría que ver la letra para especificar cuál es el argumento. Pues yo no veo más preguntas, pero como están aquí mis compañeras, te voy a hacer yo dos que siempre tenemos en el tintero, ¿no? ¿A qué edad hay que empezar a enseñar a escribir en cursiva? Y si es bueno empezar en infantil, a los 5 años, 5 o 6 años. Ya lo hemos defendido varias veces y las investigaciones científicas y Dinamarca y Finlandia lo demuestran. En esto sí. Enseñarles a escribir antes de los 6-7 años no sé cómo explicarlo sin herir a nadie. Es una torpeza pedagógica y científica. Las investigaciones han demostrado que el niño está madurado entre los 6 y 7 años, 5 algunos, pero son muy poquitos, entre los 5, 6, 7 años para adquirir la escritura verdaderamente. Ya sé que me vais a decir, porque además me lo habéis demostrado no pocas veces, que tenéis niños que escriben más bien adecuadamente con 5 años. Vale, pero son niños y son excepciones. La inmensa mayoría de los críos necesitan ese proceso y más en nuestra sociedad, con horas y horas de televisión y horas que se restan a todos los ejercicios madurativos que teníamos en otras infancias pasadas, más en esta sociedad de Nintendos, Plays y horas de televisión basura, necesitan todo ese proceso, más en esta sociedad de tantos partos por cesárea, más en esta sociedad con tantos críos que salen poquísimo a la calle a jugar, más en esta sociedad necesitan más alargar el proceso de maduración, porque antes lo hacíamos en distintas actividades del día a día, entre otras cosas lo hacíamos porque teníamos más hermanos. Y peleándote con tu hermano y peleándote con el otro y haciendo paces con y haciendo paces con el otro, ibas madurando procesos de todo tipo, desde psicológico a motrices. Por lo tanto, hoy en día, a ser posible, pondríamos el corte en los 6 años y el aprendizaje de la escritura iba a depender cursiva en exclusivo de cuánto tardase el niño en controlar la escritura de imprenta en mayúscula con la que tienen que aprender a escribir. Una vez que domina eso, que salte inmediatamente a la cursiva. Muy bien. Corina te dice, a veces me pregunto si con el avance de la tecnología digital se perderá la escritura a mano y el libro impreso. No. Para el libro impreso definitivamente va a ser cuestión de tiempo verlo. La escritura a mano sería tal retraso, un salto atrás en la sociedad que me cuesta mucho creerlo. Antonello, que es un pesimista cósmico, no sé qué tiene que decir sobre esto. No está. ¿No está Antonello? No sé. A ver. El micrófono, Antonello. Antonello. No, estoy de acuerdo contigo. ¡Ey! Hay que cortarse ya el pelo, ¿eh? Pelánganas. A ver, y la última que tengo. Nancy, si un niño de 10 años escribe sin separar las palabras, ¿qué sucede con él? Tiene un déficit de atención del tamaño de un portaaviones, que tiene probablemente una dislexia
Y habría que ver otros signos gráficos, a ver que le acompañan al déficit de atención y más que probable dislexia. Muy bien. Pues yo ya no tengo más preguntas en el chat. Así que yo lo último que digo es lo de antes, que si antes del domingo no habéis recibido la documentación, que seguramente sí, si alguien no la ha recibido, por favor, que en el correo que he puesto en el chat, el de la secretaría, que me lo haga llegar para que yo les mande el correo, ¿vale? Porque algunos habéis entrado por medio de otras sites o por medio de contacto, de amigos, de conocidos, y no tengo vuestros correos, ¿vale? Entonces, si antes del domingo no habéis recibido todos la documentación y el vídeo, la grabación, poneros en contacto conmigo, ¿vale? Y gracias por asistir. Y dejo la palabra al ponente. Gracias. Un niño de 5 o 6 años, ¿había una pregunta nueva? A ver. Sí, un niño de 5 o 6 años es incapaz de escribir bien. ¿Qué puedo hacer? Esperar a que cumpla 7. No lo digo de cachondeo. La etapa ideal para el aprendizaje es los 6 años. Si se le es que aquí todo hay que trabajar sobre datos mucho más concretos, evidentemente. Si se le ha incentivado como al resto de críos que desgraciadamente les incentivan antes de hora entre los 4 o 5 años y el crío vaya con retraso en referencia a sus compañeros, habrá que ver otros problemas que acompañen para que el crío no esté al nivel que están sus compañeros. Pero vamos, sería lógico. Antonello, ¿qualcuna cosa di più? No, ¿No? ¿Te mando a mi peluquero? va bene. Bien, pues como siempre, un placer. Gracias. Gracias por Muchas gracias. Muchas estar gracias. acá. Gracias a los Gracias. brasileños, a los Gracias. chilenos, argentinos, mexicanos y por supuesto a mi gente de España. Gracias. Besos y abrazos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Acordaos que la próxima es el día 3. Acordaos. La próxima es el día 3 y La próxima es hablaremos el día 3 de junio. y le daremos caña a todos los medios técnicos educativos. Se preparen con casco y con coderas, que les voy a repartir. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.